Soy clase 1963, obviamente como decían, participé de lo que fue el conflicto o la guerra de Malvinas en 1982 como soldado. Me tocó con 18 años vivir una experiencia que no la teníamos para nada. En mi caso, creo que en el caso de Coqueira, ¿no es cierto? No estaba preparado, no estábamos preparados, no lo teníamos en cuenta que podían tocarnos una guerra. Así que bueno, antes vengo de una familia de trabajadora, mi papá con mis hermanos tenía una empresa de camiones. Estuve estudiando hasta el año 78, no terminé segundo año porque repetí primero, así que el segundo no lo terminé. Me quise poner a trabajar con mis hermanos manejando un camión y bueno, ahí empecé, por decir, estaba con mi adolescencia ayudando a mi familia. Cuando llega el año 82, que nos sortean, entramos en sorteo, me tocaba en Córdoba, bueno, por una cuestión que la pude hacer acá en Bahía Blanca, en el Comando Quinto Cuerpo de Bahía Blanca, en la compañía Policía Militar 181. Habíamos hecho un periodo de instrucción previo a lo que fue el conflicto. Empezamos por distintos grupos, nos empezaron a hacer una licencia corta de un par de días, y esto es previo al 2 de abril. Y bueno, para el 2 de abril yo me despierto, estaba en mi casa, nos tocó esa licencia, estaba en mi casa, estaba durmiendo y bueno, mi mamá viva voz diciéndome: Sergio, recuperaron las Islas Malvinas. Y desesperado obviamente como madre porque bueno, no, era toda una incertidumbre. Me presento a la tarde en la compañía y ya vi cuando llegué, iba llegando, vi todos los bolsos portaequipos con el armamento, casco, todo preparado, y ya no me surgió otra cosa que pensar de que bueno, que venía todo muy en serio. Y bueno, ahí empezó otra historia, ¿no es cierto? De incertidumbre, qué pasaba, si íbamos a Malvinas, no íbamos a Malvinas. A nosotros en el periodo de instrucción, con respecto a un posible conflicto, nos habían dicho de que la compañía Policía Militar podíamos llegar a ir a un conflicto, pero en una forma disuasiva, como para imponer orden, establecer ciertas normas dentro de lo que es dentro de lo que se podía en una guerra, ¿no es cierto? Pero bueno, no, eso no nos pasaba por la cabeza, la incertidumbre era qué pasaba. Y bueno, esto fue el 2 de abril, a la tarde, por una cuestión lógica, el mayor de la compañía, Roberto Verasay, nos comunica, se formó una sección de la compañía Policía Militar, que iba, en caso de que se solicitaba de que iba a ir a Malvinas, teníamos que estar preparados. Bueno, nos informa el mayor que teníamos que íbamos a ir a Malvinas directamente. El 2 de abril a la noche, creo que fue, o tarde, y que no se supo por qué, pero por una cuestión, creo que era por una cuestión de traslado, no pudimos viajar el 3 de abril a la madrugada, y terminamos yendo el 4 de abril a la madrugada, a las 6 de la mañana salimos de acá, de Espora,
salió un avión, un Hércules, con destino directo a Malvinas, con toda la parte de equipos y vehículos, y una parte de la sección de soldados en el Hércules y otra sección de soldados en un Fokker que hicimos escala en Comodoro Rivadavia y de Comodoro Rivadavia a Malvinas. Bueno, todo previo a esto, el mayor nos avisó el 3 a la noche, que bueno, que quedaban parte nuestra, ¿no es cierto?, como qué es lo que hacíamos, si queríamos avisar a nuestros familiares, qué sé yo, cosas así. Bueno, yo terminé hablando con mis hermanos, que los dos mayores que yo, y bueno, uno con algo de experiencia, porque mi hermano, el más grande, había estado haciendo el servicio militar hace unos años anteriores a lo que me tocó en el 82, y bueno, me explicaba, qué sé yo, cosas así, sin, no te ponga, tratar de, bueno, aparte no sabíamos todavía que, si bien decíamos, vivíamos un conflicto, pero no sabíamos cómo se terminaba de desencadenar. Ese era el tema. Obviamente que a mis padres no les dije, quedó en ellos en decirle o no. A mis padres nos le dijeron, y yo estuve de acuerdo con ellos, porque por ahí llegábamos y volvíamos, y bueno. Bueno, y más allá de eso, llegamos, nosotros fuimos hasta Comodoro Rivadavia, y bueno, en el trayecto de Bahía a Comodoro me hicieron una entrevista de dos periodistas que iban de acá, de Bahía Blanca, y bueno, duró poco el hecho de que mi padre de que no se enteraran, porque esa entrevista salió a Bahía Blanca el mismo 4 de abril, así que me enteré después. Y bueno, mi mamá estaba como loca, la verdad que sufrió muchísimo, mi papá también, pero bueno, el tema que nosotros cuando llegamos allá, un frío muy, muy penetrante, como prácticamente todo el conflicto que tuvimos allá, mucho frío, viento, agua-nieve, nieve, y era muy cortante el frío. Entonces, bueno, llegamos y enseguida al aeropuerto aproximadamente eran 10 kilómetros de lo que unía el aeropuerto con el pueblo, con Puerto Argentino. Los hicimos en vehículo, obviamente, y bueno, una vez que llegamos al pueblo empezaron a darnos nuestros apostaderos para hacer servicio de algunos de seguridad, otros de reconocimiento a lo que es en el pueblo. Y bueno, a mí primero nos tocó a varios, éramos como siempre salíamos de a dos a recorrer las calles del pueblo caminando, y teníamos la orden de que, bueno, de como éramos policía militar, teníamos que salvaguardar la integridad física de los kelper, o sea que no le podían pasar nada, no podían tener maltrato, no podían sufrir robos, preservar el orden, ¿no es cierto?, de la propia tropa dentro del pueblo. Y bueno, y fuera del pueblo también, por el hecho de que había varios lugares que estaban siendo custodiados por compañeros míos de la compañía Policía Militar. Y bueno, así surgió los primeros días hasta casi fin de abril, que estuvimos por una baja en la casa del gobernador. A mí me tocó justamente un chofer, y yo estaba en la compañía militar, estaba en la parte, cuando entré, estaba en la parte de, ¿cómo es? De taller mecánico, no. Bueno, ahora no va a salir la palabra. Estaba, bueno, junto con el tema de vehículos, en el parque automotor.
y estaba como chofer, yo quedé como chofer. Entonces, como baja, se hace este muchacho, que era compañero mío, eh, sufre la baja, lo trasladan al continente y él estaba como chofer del subcustodia de Menéndez, del general Menéndez, que era el gobernador de las islas. Entonces a mí me pasan a casa gobernador antes de mayo, eh, y bueno, y ahí ya prácticamente me quedé, estuve hasta lo que fue hasta lo que terminó, cuando fue que terminó el conflicto el 14 de junio. Y bueno, la verdad que una experiencia de donde estaba a lo que después me tuvo que tocar vivir bastante, bastante pesado, en el sentido de que eh, salía el gobernador con el jeep de él y uno que como estaba era el jeep custodia, tenía que salir el jeep y lo custodiaba a Menéndez. Así que bueno, empezaron a transcurrir los días, llega el bombardeo sí, bien digo, del 1 de mayo, eh, y bueno, y ahí vimos que nos cambió totalmente la parte de lo que veníamos pensando hasta el momento, nos cambió y totalmente, porque veíamos que se venía todo eh, un mar de interrogantes, qué pasaba, qué no pasaba. Para todo esto sentíamos las bombas pasar por encima nuestro, aparte del bombardeo naval que era incesante, mañana, tarde y noche, no nos dejaban dormir, psicológicamente nos empezó a afectar muchísimo. Después llegó un momento que es como que nos empezamos a acostumbrar, nos acostumbrábamos, porque ya era como que, bueno, estábamos como que entregados, si nos toca, nos tiene que tocar. Así que bueno, la casa de gobernador pensábamos nosotros que iba a ser la prioridad de ellos para tratar de neutralizar toda la parte argentina en Malvina, y había mucha custodia, tanto afuera de la casa como dentro de la casa. Em, Después, bueno, otros lugares también que estaban muy custodiados era la planta YPF, que la planta Antares, la estación de agua también, había una planta de purificador, una pequeña planta que era para la parte de los kelpers. Y bueno, así empezó, cuando empezó el conflicto, empezaron a pasar los días, veíamos que todo el movimiento, uno que tenía la posibilidad de estar y ver el movimiento dentro de la casa del gobernador, las reuniones que tenía Menéndez con los gobernadores, con los generales, perdón, eh, eh, a nosotros nos llamaba mucho la atención de que no, es como que no estaba dando resultado la defensa que teníamos, pero bueno, más allá de eso no dejaba de seguir siendo una incertidumbre, todo, porque no le queríamos, escuchábamos por ahí radio del continente, de Uruguay, y decían una cosa y nosotros a lo poco que entendíamos veíamos otra. Entonces, bueno, nos conformábamos, nos teníamos que idealizar y mentalizar con el hecho de que tratar de hacer cumplir nuestra función, solamente en eso. Eh, bueno, y así hasta que veíamos que cada vez era peor, el bombardeo era más incesante sobre el pueblo, y bueno, llegando el 14 de junio, para allá veíamos que los montes de alrededor de donde estábamos nosotros, máximamente en la casa del gobernador, que estaba un poco más en altura, veíamos que las batallas eran muy, muy escalofriantes, por decir, porque veíamos, uno pensaba entre todas ver de noche y las municiones trazantes, el bombardeo que estallaban las bombas, y pensábamos que dentro de todo
ese remolino de balas y explosiones, había gente, soltaban soldados nuestros, también lo pensábamos por la parte de los ingleses, pero veíamos que cada vez era inminente que no podíamos aguantar más. Yo no tuve la posibilidad, o no tuvimos orden nosotros de ir al frente, como otros soldados, como otros compañeros, pero bueno, sufrimos muchísimo porque, como decía, veíamos que era como que damos un paso para adelante y varios pasos para atrás al mismo tiempo. Así que bueno, eh, llegó el 14 de junio, día de la rendición incondicional. Menéndez no quiso permitir seguir luchando más, porque veía que era todo muy... no había, de la parte argentina, no, de los soldados no quería exponerlo más a las masacres, a seguir teniendo bajas. Así que, bueno, se firmó la rendición condicional. Después estuvimos en el pueblo, la compañía fue la última en salir. Pasaron todas las tropas, muchos se embarcaban enseguida en barcos ingleses, otros pasaban a la zona del aeropuerto, que es donde habían establecido los ingleses una suerte de campo de concentración de prisioneros en la zona del aeropuerto. Y bueno, nosotros vimos pasar a todos, y bueno, los últimos, por decisión de la propia comandancia de los ingleses, acordaron, como ellos no tenían en ese momento compañía militar police, como le dicen ellos, decidieron en que nosotros nos teníamos que quedar hasta último momento, hasta que salieran todos los argentinos, y la compañía de policía militar iban a ser los últimos, para seguir siempre con lo mismo. O sea, que tanto ni tropas de ellos ni de la nuestra cometieran algún tipo de ilícito o algo, o disturbio. Así que bueno, cuando pasaron todas las tropas nuestras, los compañeros, todo, nosotros nos dieron la orden de desalojo, y nos fuimos también para la zona del aeropuerto. En la zona del aeropuerto creo que estuvimos un día durmiendo en carpas, en las carpas que obviamente a la intemperie, con carpas de campaña. Y después volvimos otra vez al pueblo, caminando. Y en el pueblo ya, bueno, nos metieron en unos galpones. En los galpones no nos daban de comer, o sea, dejaban salir algún grupo de soldados para que busquen comida en otros galpones, que habían latas de conserva, de dulce de batata, por ejemplo, de membrillo. Entonces traían, agua no nos daban, teníamos que tomar, la mayoría, me incluyo, en caso mío, lo hice, agua de lluvia. Cuando llovía tomábamos agua de los charcos, porque no nos daban agua. El agua que había en lo que es en la parte del pueblo la habían predestinado pura y exclusivamente para los kelpers. Y bueno, y así volvimos. Nos embarcaron en el buque Norland, a toda la compañía, bueno, con varios más, de otras distintas compañías. Nos subieron en el buque. Bueno, obviamente a medida que nos revisaban y todo, tuve yo en el ship mío habían montado una ametralladora, y siempre nosotros estábamos en contacto con el arma, porque siempre salía yo con un suboficial. Yo manejaba un suboficial, y el tirador, el que manejaba la ametralladora. Y siempre estábamos con las municiones por todo, en las chaquetas, bolsillos, todo, qué sé yo, cargando la ametralladora, colocando todo lo que eran las vainas para tener, en caso de tener que usarla.
Y bueno, cuando estábamos, es una anécdota, nada más, después sigo. Bueno, cuando estábamos prisioneros dentro del barco, que éramos todos, estábamos en la bodega del barco, cuando sí, me toca, íbamos pasando, nos iban palpando, diciendo que nos teníamos que sacar la ropa, decir el rango que teníamos, un montón de cosas así. Y bueno, como era mucha la ropa que teníamos el duvet, abajo del duvet, la tricot, la chaquetilla, abajo de la chaquetilla teníamos el pullover, abajo del pullover teníamos un chaleco, abajo del chaleco la camisa, abajo de la camisa, con un montón de cosas. Yo en la camisa tenía varias municiones de la ametralladora, cosa que yo no me di cuenta nunca. O sea, cuando me di cuenta, cuando me saco el chaleco, que sonó y se daban cuenta que estaba la munición en el bolsillo. Y bueno, pasé un momento bastante desagradable porque me empezaron a apuntar con todos lados, con las ametralladoras, los que estaban ahí. Y empezaron a decir, claro, me metieron la mano, me metieron la mano al bolsillo, saca, y claro, tenían las municiones de la ametralladora, y no era una o dos, era un montón. Y bueno, y justo aparece un traductor inglés que estaba con otro oficial inglés, no lo reconocí qué tipo de oficial era. Bueno, empezó a hablar mío, yo le expliqué cómo era la historia, qué sé yo, que bajo ningún punto de vista no tenía necesidad, bueno, quedó ahí. Pero la verdad es que en ese momento la vi bastante fea. Bueno, y después de lo que fue en el trato de prisionero, como prisionero de guerra, veníamos en camarote, nos daban aproximadamente cada 10 horas más o menos, nos daban eh, una caja de leche, una cajita de leche, dos fetas de pan lactal, algunos, yo digo con lo que me tocó a mí, otros en la feta, bueno, la feta de pan lactal con una feta de carne cocida, eh, y bueno, y no recuerdo qué otra cosa más, pero después el tema de la medicación nos iban preguntando si teníamos, a medida que pasábamos, si teníamos algún malestar, si sentíamos todo lo que estaban con pies de trinchera, o un malestar estomacal por indigestiones de comida o mal comido o desnutridos, cosas que lo que sentían los apartaban y los atendían ellos mismos, lo atendían en el barco, tenían una sala médica eh, bastante importante y los fueron atendiendo. Y bueno, y así hasta que llegamos a Puerto Madryn. En Puerto Madryn desembarcamos y es el día que nunca lo vamos a olvidar, el famoso día en que Puerto Madryn se quedó sin pan, que fue el día que llegamos nosotros, que todo Madryn aportó pan para darnos a medida que bajábamos de los camiones, o sea que bajábamos del barco, nos iban entregando pan, nos iban dando galletitas, la gente que podía, ¿no es cierto? Porque regresamos, si se quiere, una vez que pisamos la tierra, el continente, eh, era como que teníamos que pasar lo más desapercibido posible. Entonces, bueno, ese día quedó como que el día que se quedó Puerto Madryn sin pan. Así que, bueno, de ahí de Madrid bajamos en el puerto de Alvar, recuerdo, y de ahí de Madrid nos trasladaron a la base aérea de Trelew, y en Trelew nos mandaron a Buenos Aires, a Campo de Mayo, en un avión, eh, a toda la compañía. Eh, Llegamos a Campo de Mayo, eh, y bueno, ahí estuvimos una semana, y como es, aproximadamente una semana era donde nos pudimos bañar, nos dieron ropa, comimos, y bueno, ya después volvimos otra vez, nos mandaron en un tren para acá, para Bahía Blanca. Sergio, te interrumpo con una Sí, preguntita. No a Malvinas al momento de la guerra.
¿Vos mantuviste vínculo por carta con tu familia, con tus hermanos? ¿Recibiste cartas de otros? Contanos un poco de eso. Sí, recibimos seis cartas de mi familia, obviamente. Si ya ellos sabían, mi mamá más que nada sabía que del primer día, del 4 de abril, ya sabía que estaba allá, que íbamos para allá. Sí, recibí carta, pero no, era algo muy... eh, al principio era como... no, o sea, lo digo por otro, o sea, no por la parte mía, era como fluido, pero cuando empezó a complicarse fue cuando los ingleses decretaron el bloqueo, tanto por mar como por aire, ahí se complicó. O sea, ahí prácticamente dejamos de recibir, hasta yo recibí encomienda, recibí dos encomiendas recibí de allá, de acá, perdón. Cartas también recibí, como decía. Y sí, ellos recibieron cartas, yo también, no soy uno, como eh, no soy un asiduo escritor, pero bueno, alguna carta mandé de allá. Pero era bastante complicado el tema para poder mandarla. Y sí, otros compañeros tuvieron mucha fluidez se les dio de cartearse con la parte de la familia o amigos. Se recibieron, yo no, pero recibieron también sé de compañeros que lo he visto que han recibido cartas de los chicos, de las escuelas. Sí, sí, hubo mucho de eso. Eh, pero bueno, también he sabido de historias de veteranos que se han encontrado con aquellos que les mandaron las cartas de acá, que la verdad que me ha sido muy emocionante eso. Y bueno, eh, pero nosotros con el tema ese de las cartas, mi caso, era muy particular porque era como que no me quería aferrar a estar mandando noticias, porque o sea, de mi punto de vista no lo veía bien cómo iba a terminar el conflicto. Entonces, qué sé yo, me aferraba a lo que estaba viviendo yo. Y bueno, eh, así que bueno, después, obviamente, cuando las cartas por H o por B, pues hemos tenido mudanzas en mi casa, en el caso nuestro, en mi vida, varias cartas las perdí, eh, pero bueno, son todos recuerdos que uno lleva adentro, ¿no es cierto? Saber de bueno, que mi mamá me escribió, bueno, amigos míos también, uno que ese grato recuerdo, ¿no es cierto? Que se sentía y sentíamos se sentía el apoyo del pueblo argentino, se sentía mucho ya. Pero bueno, eh, una cosa es, una cosa es decir y otra cosa es estar allá y ver que no era tan cierto como nos exponían a nosotros, que íbamos ganando, qué sé yo. En mi punto de vista lo estoy hablando, ¿no? Eh, Así que bueno, no. Quedó reflejado después, bueno, del momento que cuando volvimos medio, como lo decía, eh, como que venimos tapados, veníamos sin, sin decir, bueno, pasar lo más rápido posible, como que dar vuelta la página y seguir como estábamos antes. Y bueno, y no, yo pienso que a mí empezamos a madurar y a medida que fuimos creciendo nosotros, es como que empezamos a ver todo lo que habíamos vivido, porque en el momento mucho, está bien, obviamente, los que perdieron la vida, compañeros que quedaron allá,
que son los que velan por todos nosotros, ¿no es cierto? Ellos no lo pueden contar, pero bueno, es los que volvimos, en cierta manera, y hay muchos de que yo no me puedo poner a la altura de ellos, pero hay muchos que están haciendo el acto de malvinizar, más que nada por el hecho de los que quedaron allá, de la impronta de los que, decir, eh, dieron su vida, ofrendaron su vida por la patria, ¿no es cierto? Así que bueno, fue algo muy duro para todos nosotros. Máxime que la mayoría teníamos todos 18 años. Había soldados de la clase 62, pero la mayoría éramos todos 63, 18, 19 años recién cumplidos teníamos. Eh, y bueno, se nos presentó esto que en nuestra adolescencia eh, no lo teníamos ni por las tapas, eh, de que lo podíamos llegar a vivir. Así que bueno. ¿Querés contarnos cómo fue cuando llegaste de nuevo a Bahía, el vínculo con la gente que conocía, con la gente en general? Bahía, lo poco, o sea, nosotros cuando yo tuve la oportunidad, por intermedio de un subteniente que era de Buenos Aires, el de Trelew avisó a Buenos Aires, a las familiares de él, de que estábamos yendo para Campo de Mayo. Los familiares de él, la madre, que en cierta manera los padres de este muchacho, de este subteniente, eran conocidos no, se habían tratado en alguna oportunidad con mi mamá, tenían el teléfono y le avisaron a mi mamá de que nosotros ya estábamos yendo para Buenos Aires. Entonces mi mamá, había un grupo de los de acá de Bahía que mi mamá, que algunos conocía, se empezó a contactar y entonces estaban todos atentos a ver qué pasaba. Se comunicaron por teléfono y bueno, cuando nosotros salimos de Campo de Mayo, que nos mandaron en tren acá a Bahía de noche, salimos no sé si eran las 8 de la noche o algo así, y llegamos acá a Bahía a la mañana. Y bueno, cuando llegamos acá a Bahía, claro, ya sabían, habían avisado de allá de Buenos Aires que salíamos en tren para acá. Entonces cuando llegamos acá a la estación de tren, a la estación Sud, estaban todos, prácticamente muchos familiares de nosotros ya estaban, pero no es que se dijo a viva voz, regresan los soldados, los veteranos, los soldados de Malvinas. O sea, se corrió la voz entre familiares y amigos, entonces bueno, estaban ellos. Y bueno, llegamos acá y nada, nos recibieron, bueno, lo que es todo, obviamente, ¿no es cierto? Lo que nos subieron los camiones directamente a la compañía, y ahí en la compañía cuando llegamos a compañía, nos dieron una licencia, creo que fue, sí, una licencia. Nos dieron la ropa de civil y ahí nomás nos largaron. Y bueno, sí, obviamente, después ese fue ya la posguerra, fue otra batalla para nosotros, otra batalla bastante dura hasta el día de hoy, más allá de que muchos pudimos conseguir trabajo, muchos pudimos relacionarnos, hablar. Hubo otros tantos que no, que callaron, que llegaron a otras instancias. Y bueno, pero en sí la gente de Bahía Blanca al principio no entendían y nos veían. Nosotros lo analizamos y por ahí, sí, y siempre la que por ahí escuchamos y con ustedes, con chicos, nos mandan a los chicos a la guerra, los chicos en la guerra, y nosotros demostramos y es lo que yo hablaba antes, que después de 30 y pico años,
Yo era como que me menospreciaba por el hecho de que no haber, de haber estado en Malvinas y que no haber tirado un tiro, no haber usado el fusil, ni haber usado la pistola, ni el ametrallador que tenían en el jeep. Eh, y yo digo, ¿qué soy? No puedo ponerme a la altura de un compañero que estuvo en Tumbleton, en Monte Harry, en Dos Hermanas, en Pradera del Ganso, que estuvieron en la lucha cuerpo a cuerpo, que los tuvieron, que murió allá, o que se salvó de casualidad, que los veía los ingleses cara a cara. Y, y otro veterano de Buenos Aires me dijo, hablándolo con él, me dijo, dice, mira, dice, vos fuiste y cumpliste una función. Nosotros fuimos y cumplimos otra función. Vos no podés manifestarte, vos tuviste y la función que vos te dieron la cumpliste al pie de la letra. Y nosotros también. Fueron distintos lugares, pero con una sola convicción, ¿no es cierto? Defender lo nuestro. Así que no te menosprecies ni te sientas mal. Y bueno, ahí por ahí, entonces, pero pasaron un montón de años para llegar a entender eso, ¿no es cierto? Así que bueno, agradezco infinitamente las charlas que tenemos, porque la mejor terapia para nosotros siempre fue, más allá de hablar con un psicólogo, con un psiquiatra o con un amigo, un hermano, un padre, una madre, siempre fue la mejor terapia fue entre nosotros mismos. Contarnos nuestras experiencias, decir, ¿te acordás que esto, que lo otro? Sí, y ahora viéndolo en un punto de vista un poco más distendido, ¿no es cierto? Porque obviamente pasaron los años, pero nos puede fallar un poco la memoria, pero todo lo que vivimos, la gran parte de lo que vivimos la llevamos muy adentro nosotros. Entonces la gente al principio era como que no nos entendían, como que nos veían de costado, nos veían, muchos nos cerraron puertas, los trabajos no se daban como nos habían prometido, y bueno, y cada uno empezó a pelearla como pudo. Esa es la verdad. Por eso decía que hay muchos que recurrieron a- con otras, eh, con otras cosas. Y bueno, yo pude superarlo porque, bueno, yo ni bien llegué, seguí trabajando con mis hermanos y mi papá que seguían teniendo la empresa de camiones. Después, bueno, formé familia, me casé. eh, Siempre, o sea, era como que pude conseguir un trabajo. Bueno, lo decía anteriormente porque con el tema del trabajo se nos ponía muy difícil a nosotros. Eh, de un trabajo me sacaron, me dieron de baja por el hecho de que como que presentaba que tenía síntomas de guerra y como que era un loquito, y bueno. Pero bueno, después pude conseguir otro trabajo estable y después otro, y bueno, ya después eh, la pude pelear bastante bien. O sea, siempre se dio el hecho de que uno eh, puede hablar de Malvinas, si bien en mi caso me sensibilizo mucho, y a todos nos pasa, los que estuvimos allá, eh, que hay un momento que nos toca, hay algo que nos toca muy adentro. eh, y yo me acuerdo que cuando íbamos para allá, el mayor, en muchas cosas, han hablado de oficiales eh, que a ver, que no se jactaban por los soldados, qué sé yo, que tuvieron que por nosotros. Teníamos el jefe de compañía nuestra, que era el mayor Roberto Verazay. A nosotros nos quería como si fuéramos los propios hijos. Eh, lo digo yo y lo dicen un montón de soldados que estuvieron allá. Entonces cuando íbamos me acuerdo cuando íbamos llegando en el avión que íbamos llegando a Comodoro,
eh, saca una, saca una caja de, no me acuerdo si eran bonobono o chocolate, que después fue la discordia. Es la discordia el día de hoy en el grupo de los que estuvimos allá. Discordia en el buen sentido, ¿no es cierto? Eh, y dice, bueno, esto se lo manda mi señora para todos ustedes, qué sé yo, claro, pero era una parte que íbamos en ese avión, la otra parte iba en el Hércules. Y bueno, y bueno, y ahí empezó todo. Desde entonces quedó una historia de los que íbamos, los preferidos que íbamos en un avión y los otros que iban los desterrados, por decir que iban en el Hércules, en el otro avión. Entonces, pero nos quedan cosas así, anécdotas así de que son las buenas anécdotas, ¿no es cierto? Que nos hace siempre nos interesa sacarla a la luz para que la gente, y contarle a la gente cómo fueron las vivencias nuestras allá, que no era tampoco algo malo, los tratos ni nada por el estilo. Así que bueno, sí, llegamos acá y bueno, a Dios gracias, bueno, como decía, comentaba, pude hacer de mi vida bastante bien. Tuve un duro golpe en algún año después de Malvinas, en el año 83, mi papá fallece. Eh, y bueno, yo quedamos con mis dos hermanos que eran mayores que yo, y mi mamá y yo, y bueno, y a seguir peleándola. Eh, y bueno, sí, y nos costó un montón, pero bueno, yo pude, como decía, pude formar mi familia. Eh, Doy gracias en su momento que distintos gobiernos que pasaron nos ayudaron en cierta forma. Y bueno, así que hoy por hoy estoy jubilado. Del 2016 me jubilé como auxiliar en una escuela. eh, Uno de los primeros veteranos acá de Bahía, creo que fui, junto con otros chicos. Así que bueno, estoy tratando en lo posible, disfrutar la familia, como sea. Tengo 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, a los que amo profundamente. Una señora, una cosa que me acompaña del primer momento eh, que nos conocimos. Y agradezco todo eso, agradezco infinitamente a Dios. Soy creyente que existe un Dios, que bueno, eh, que por algo ya estoy acá, la puedo contar, y siempre di gracias por eso.